Tenía 26 años y era R2 de cirugía general cuando todo sucedió. Para quien no es del área, el R2 es la fase en la que uno ya no es un practicante perdido, pero también está lejos de ser un cirujano de verdad. Básicamente vivimos en el hospital, nos alimentamos de café frío y lo único que importa es la aprobación de nuestro staff. Mi vida era un borrón de adrenalina y privación de sueño, tratando desesperadamente de absorberlo todo y no cometer el error que le costaría la vida a alguien. Entonces yo estaba en una búsqueda desesperada de validación, intentando impresionar al doctor Rómulo a toda costa. Él era una leyenda viva de nuestro servicio, conocido por tener manos de oro y una frialdad que daba miedo, pero cuya aprobación era para mí la llave de todo mi futuro en la medicina. Yo habría hecho cualquier cosa para ser su pupilo. El doctor Rómulo no era solo un médico, era una entidad, alto, con hombros anchos que parecían llenar toda la sala de cirugía y una barba blanca que lo hacía parecer un profeta que vino a juzgar. Recuerdo que usaba un gorro quirúrgico negro, siempre, lo cual era inusual, y sus ojos azules claros, detrás de la mascarilla, parecían láser, viendo el fallo incluso antes de que ocurriera. Mi día fatídico comenzó a las 6 a.m., un jueves lluvioso, con la promesa de un día electivo tranquilo, pero el hospital, como siempre, tenía otros planes. Cerca de las 2 p.m. fuimos activados por un trauma abdominal gravísimo. Un motociclista que se había chocado con un camión. El paciente era un tipo joven, quizás unos 30 años, con un abdomen tenso como una piedra y signos vitales desplomándose. La sala de cirugía, con sus azulejos verdes y el olor metálico de antiséptico y sangre, se transformó instantáneamente en un ring de boxeo. Sentía mi corazón latiendo en la garganta mientras el equipo corría, pero el doctor Rómulo se movía con una calma casi ofensiva, una característica que todos admiraban y temían. La primera hora de aquella cirugía fue un frenesí, organizado, un macabro ballet para intentar detener lo que parecía ser una hemorragia de un vaso principal. El doctor Rómulo actuó como un dios insensible. Sus pinzas se movían con una precisión aterradora. No hablaba, solo gruñía o movía la cabeza. Y el instrumentador, un tipo delgado y silencioso que parecía leer mentes, ya pasaba el instrumento correcto. Yo estaba en la función de primer ayudante, aspirando la sangre que inundaba el campo y suturando lo que él pedía. Pensamos que conseguiríamos estabilizar al tipo. La hemorragia principal fue controlada, pero su abdomen parecía un campo minado. Los intestinos estaban gravemente lesionados y el hígado, aquel órgano masivo y vital, tenía unas laceraciones que parecían cortes de cuchillo, sangrando de una manera que no podíamos controlar totalmente. Miré el monitor cardíaco. La presión estaba bajísima y el corazón, antes un tambor fuerte, ahora parecía un tambor cansado, fallando. Fue en ese momento, mientras la anestesista susurraba aún: «Lo estamos perdiendo, Rómulo», que vi el cambio. La postura del doctor Rómulo, antes tensa y enfocada, se relajó de una forma sutil, casi imperceptible. No detuvo la cirugía de inmediato, pero la intensidad, la urgencia desesperada, desapareció. Fue como si en aquel cuerpo él hubiera leído una fecha de caducidad que solo él podía ver, y el plazo había expirado. Y lo peor es que yo sabía lo que aquello significaba, porque no era la primera vez. Había notado ese protocolo antes, en otros casos, de trauma irreversible, una especie de desistimiento calculado que él nunca había verbalizado. Era el protocolo de descarte secreto. Cuando el paciente alcanzaba el punto de no retorno, él tiraba del freno de mano, asegurando que la sala y los recursos valiosos quedaran libres para alguien con una chance real. Yo sabía la regla, no dicha, pero pesada como un ancla de barco. El protocolo de Rómulo no estaba escrito en ningún sitio, pero era enseñado entre líneas, en los intercambios de miradas, en la UCI, en el no pierdas tiempo susurrado en casos perdidos. El medicamento de salvamento, un concentrado hemodiderivado específico, era el factor ACE, carísimo, escaso y reservado para pacientes con alta chance de darle la vuelta al juego. El tipo de la mesa estaba sangrando, chocado, con el abdomen abierto, pero técnicamente vivo. El protocolo de Rómulo decía: si la chance es menor al 5%, la sala, el tiempo y el factor X van para el siguiente, el que merece el recurso. En aquel momento, él comenzó a disminuir la velocidad de los puntos, a cerrar la piel sin la corrección definitiva. Una señal clara de que solo estaba terminando el procedimiento para liberar el espacio. Era una sentencia de muerte silenciosa, disfrazada de pragmatismo. Mi cabeza dio vueltas. En mi mano derecha, protegida por el guante verde oscuro, yo sostenía el factor X. El frasco, pequeño y gélido, parecía pesar 1 tonelada. Era el último disponible en el hospital aquella tarde. El doctor Rómulo se alejó de la
Mesa, quitándose la mascarilla con la calma de quien acaba de almorzar. Se volteó hacia la anestesista, que estaba apática, ya sabiendo lo que vendría. Cierren y mándenlo a recuperación. Hagan lo que sea paliativo. Ni siquiera miró al paciente, aquel joven con un futuro robado, solo al reloj en la pared. En aquel segundo, yo ya no era Valerio, el R2 desesperado por aprobación. Yo era la última chance de aquel cuerpo inerte. Si yo aplicaba el factor ACE, podría darle un 1% más de chance. Pero estaría quebrando el código de honor de mi mentor y tirando a la basura un recurso vital que teóricamente salvaría al próximo paciente con un 90% de chance. El tiempo parecía haberse licuado y el único sonido era el pitido lento y constante del monitor cardíaco, la banda sonora de la muerte acercándose. Me sentí como si estuviera bajo el agua y la presión del dilema me estaba aplastando. El doctor Rómulo estaba de espaldas, su silueta imponente caminando en dirección a la puerta de la sala, listo para pasar la regla en el tiempo de ocupación de aquel bloque quirúrgico. Tenía que ser rápido, tenía que ser invisible. Mi cuerpo se movió por instinto, una reacción casi primitiva contra el pragmatismo frío de aquel protocolo de descarte. Miré de reojo el rostro del paciente. No era una estadística o una cama ocupada. Era un hombre, con un tatuaje de ancla descolorido en el hombro expuesto. Algo allí me recordó a un amigo de la universidad y la humanidad que yo había prometido defender. En la graduación me dio un choque eléctrico. No podía ser así. La muerte no podía ser una decisión de optimización de recursos tomada de forma unilateral, por muy lógica que pareciera. El frasco de Factor X era minúsculo, pero el ruido de la tapa de plástico siendo rota por mí, de forma descuidada y apresurada, resonó en la sala silenciosa como un tiro. Mis manos, temblando levemente, jalaron la solución hacia la jeringa. Sentí la mirada de la instrumentadora. María, una mujer de mediana edad, con ojos marrones que parecían haber visto milagros y horrores, fija en mí. Ella no dijo nada, pero su respiración suspendida era audible. Estaba juzgándome o quizás solo esperando lo inevitable. Sin dudar más, busqué la vía central del paciente. La adrenalina corría por mis venas como fuego. Fue un movimiento rápido, instintivo y totalmente prohibido. El líquido transparente y salvador, reservado para los dignos, comenzó a fluir hacia el cuerpo que el doctor Rómulo había condenado. En aquel Ision Poissons. Segundo, yo firmé mi certificado de defunción en la residencia, pero tal vez le di un soplo de vida a aquel extraño. Mientras la jeringa se vaciaba, la puerta de la sala de cirugía, que ya estaba casi cerrada, se abrió. Y allí estaba él. El doctor Rómulo se había detenido, probablemente sintiendo el cambio de energía en la sala, o tal vez el ruido de mi prisa. La luz fuerte del bloque quirúrgico destacaba su silueta en la penumbra del pasillo, y por un instante pareció aún más alto y amenazador. Su rostro, incluso con la mascarilla bajada, traía una expresión de decepción fría, casi académica, lo que era mucho peor que la rabia. Ni siquiera necesitó preguntar, él sabía. Vio el frasco vacío en mi mano, la mirada de pánico que no pude esconder, y la aguja aún en la vía del paciente. Fue la primera vez que sentí el peso de la jerarquía de la medicina de forma tan abrumadora, como si yo fuera un insecto a punto de ser aplastado por un pie calzado con bota de cuero pulido. El silencio era tan denso que se podía oír el murmullo distante del aire acondicionado. La anestesista desvió la mirada hacia el monitor, fingiendo concentración. María, la instrumentadora, estaba mirando la punta de sus zapatos. Yo estaba solo, abandonado en el centro de aquel crimen de protocolo. El doctor Rómulo no gritó, no armó un escándalo, lo que habría sido más fácil de aguantar. Solo dio 2 pasos lentos hacia dentro de la sala y me encaró. Yo esperaba la explosión, el sermón sobre el desperdicio y la amenaza de expulsión. Pero lo que vino fue un murmullo bajo, seco y letal, que parecía haber sido planeado durante años. Valerio, acabas de decidir que el próximo paciente, el que aún tiene esperanza, ya no tiene más chances. Has priorizado tu sentimiento por encima del sistema. Aquellas palabras me golpearon como ácido porque en el fondo yo sabía que él tenía una lógica cruel y mi acto, aunque movido por la decencia, era egoísta para el sistema. Su acusación enfocada en el próximo paciente era el arma más potente que él podría usar contra mí. Dios mío, la culpa que me invadió en aquel momento era física. Sentí un frío recorrer mi espalda y no era del aire helado de la sala. La anestesista, que hasta entonces estaba muda, toseó levemente y finalmente habló, rompiendo la tensión. Doctor Rómulo, el paciente, la presión está subiendo, el sangrado está más lento. Ella señaló el monitor. El pitido, que antes era una marcha fúnebre, aceleró un poco, ganando un ritmo más firme. El factor X
El recurso negado estaba funcionando. Era un milagro de laboratorio inyectado contra el deseo de mi mentor. El doctor Rómulo miró el monitor, después el campo operatorio, y el láser en sus ojos pareció vacilar por una fracción de segundo. Por primera vez vi una grieta en su fachada de bronce, una sorpresa rápida, seguida por un endurecimiento inmediato. No demostró felicidad ni alivio, solo una irritación profunda porque su predicción había sido desafiada por un R2 imprudente. Se acercó a la mesa de nuevo, pero no para elogiarme. Tomó las pinzas otra vez con un movimiento brusco y comenzó a trabajar en la corrección de los vasos menores, aquellos que ya había decidido ignorar. El mensaje era claro: hiciste tu elección estúpida. Ahora honra y oblíganos a intentar salvar este cuerpo. Trabajó con una furia silenciosa. Cada movimiento de sus manos parecía un castigo contra mi insubordinación. Volví a aspirar, pero el foco ya no era el procedimiento. Estaba intentando leer la mente de aquel hombre, intentando descifrar el destino de mi carrera. Yo sabía que había vencido una batalla contra la muerte, pero perdido la guerra contra la jerarquía. La sala continuó en silencio mortal, excepto por los chasquidos de los instrumentos y el pitido cada vez más estable del monitor, que ahora sonaba como una afrenta personal al doctor Rómulo. El resto de la cirugía se arrastró por 1 hora más, 1 hora de tortura silenciosa. El doctor Rómulo se rehusó a hablar conmigo directamente. Daba comandos a la instrumentadora, que me los transmitía con una mirada de pena mal disimulada. El paciente, contra todas las expectativas y contra la lógica fría del protocolo de descarte, se estabilizó lo suficiente para ser cerrado de forma mínimamente decente. Al final, cuando retiramos los paños quirúrgicos y el cuerpo, ahora cosido y temporalmente seguro, fue llevado por los camilleros, la sala se vació rápidamente. Quedamos solo yo y el doctor Rómulo. Él se estaba quitando los guantes lentamente, rasgando el látex con una precisión quirúrgica. El olor a sangre y yodo flotaba en el aire, y el vacío de la sala amplificaba el latido nervioso de mi propio corazón. Yo sabía que el momento del ajuste de cuentas había llegado, y la sensación era de estar frente al verdugo. Se volteó hacia mí, sus ojos azules brillando bajo la luz fría. Tomó el frasco de Factor X, ahora vacío y tirado en una de las bandejas metálicas de descarte, y lo sostuvo entre el pulgar y el índice, como si estuviera examinando una joya robada. «No salvaste a nadie hoy, Valerio», comenzó, la voz baja, casi un susurro que era mucho más aterrador que un grito. «Robaste la chance de otro, de uno que realmente la necesitaba, y la gastaste en un milagro estadístico. Eso no es ser médico, es ser poeta. Y en la cirugía, los poetas mueren y matan». Tiró el frasco a la basura hospitalaria con un tintineo seco. Lo que dijo después me cortó el alma. Algo único, que solo él, el pragmático, diría: «Tu buena intención es un lujo que el sistema no puede pagar. Me forzaste a gastar más tiempo aquí, desviando recursos para mantener esa aberración viva por algunas horas más en la UCI. Entiende, la vida de él ahora costó más que tu futuro». Yo no conseguía responder. El peso de mi juramento, el idealismo juvenil que me hizo inyectar aquel medicamento, acababa de ser masacrado por el cinismo cruel, pero innegable, de la lógica. Yo sabía que él tenía razón sobre el sistema. En aquel hospital público, recursos eran vida y tiempo era recurso. Yo había actuado con el corazón y no con la calculadora, y en su visión, eso era el pecado capital de la cirugía. No me amenazó con la expulsión, no directamente. En cambio, me dio un castigo mucho más refinado y doloroso, algo que solo un maestro en acoso moral velado podría maquinar. «A partir de mañana», dijo, vistiéndose su bata peligrosamente limpia y elegante, «serás el responsable exclusivo del seguimiento de la cama 34. Vas a mi ver, Valerio, lo que tu milagro significa en la práctica». La cama 34 era el paciente que yo había salvado, el motociclista. El castigo era forzarme a presenciar el lento declive que él veía como inevitable, atándome emocionalmente a mi aberración. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad. Iba a la cama 34 a cada hora, a cada turno, como si esperara que un rayo cayera 2 veces en el mismo lugar. El paciente, a quien llamé mentalmente Ancla, estaba estable, pero en estado crítico, sedado y respirando por aparatos. El doctor Rómulo pasaba la visita 2 veces al día, sin nunca mencionar mi nombre, pero siempre deteniéndose en la cama de Ancla y haciendo preguntas detalladas sobre los parámetros, como si quisiera verme agotado, esperando el momento del fracaso. La presión era insoportable. Yo estaba exhausto sintiendo el peso de mi acto impensado y el desprecio de un mentor que yo idolatraba. Yo pensaba, él va a tener razón, Ancla va a morir y Rómulo me va a humillar.
delante de todos, probando que la crueldad racional es más eficaz que la esperanza ciega. Apenas conseguía dormir, el pitido lento del monitor cardíaco de la sala de cirugía parecía resonar en mi cabeza toda la noche. El punto de inflexión llegó al 8º día después de la cirugía. Llegué a la UCI para mi seguimiento matinal, ya esperando la rutina de signos vitales inalterados, pero la enfermera jefe me recibió con una sonrisa que parecía haber rasgado el cielo gris de la UCI. «Doctor Valerio», dijo, «Ancla está despertando. Está intentando respirar sin el ventilador» y me apretó la mano. Aquel apretón de manos, un gesto simple de un hombre que debería estar muerto, fue el feedback que yo necesitaba para anular el juicio del doctor Rómulo. El factor X no solo había comprado tiempo, había comprado una segunda chance de verdad. En aquel mismo día, durante la visita multidisciplinar, el doctor Rómulo se detuvo frente a la cama 34, examinó al paciente que estaba sin la sedación total y vio el ileospasticity, movimiento débil de la mano de Ancla. El silencio volvió a flotar, pero esta vez era un silencio de rendición. Se alejó de la cama sin desviar la mirada del paciente y continuó caminando. Pensé que me ignoraría nuevamente, pero cuando llegó a la puerta se detuvo y se volteó de lado mirándome por encima del hombro. «Felicidades, Valerio. Arruinaste la estadística», murmuró. Fue la única admisión de error, el único reconocimiento que recibí. No dijo que yo estaba en lo cierto ni que yo era un buen cirujano, pero la frase valió más que cualquier elogio público. No me expulsó de la residencia, pero la relación nunca fue la misma. Perdí al mentor, al padrino, pero me recuperé a mí mismo, el médico que jura salvar vidas, incluso contra la lógica. Ancla salió de la UCI 2 semanas después, aún frágil pero vivo. Nunca supe quién era, pero su rostro y el olor metálico de aquel frasco de Factor X están grabados en mi memoria como la noche en que decidí que la chance del 1% aún era chance.